todo aquello que estorba, todo aquello que quiera impedir, Señor, que esa semilla sea lanzada a la tierra buena, Padre, hoy sea quitado de en medio. Hoy nos disponemos con un corazón bueno, con un corazón noble a recibir tu bendita palabra, creyendo, Señor, que así podremos dar el fruto necesario que tú esperas de cada uno de nosotros. Te ruego, Dios, esa unción quíntuple de los 5 ministerios para que podamos ser preparados, catartizados, enseñados, Señor. En esta hora hermosa te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén. Denle otra vez palmas al Señor por su palabra. Gloria al Señor. He estado teniendo una lucha allí, viendo a ver qué es lo que voy a hablarles, hermanos. Créanme que no es fácil, pero desde que estoy escuchando la administración de los diezmos y la presentación de una hija y lo que sigue hablando el pastor Eric, pues yo digo: Señor, esto es lo que tú quieres que yo hable. Y hoy quiero hablarles de un tema muy, pero muy importante, al cual yo le he titulado el reengendramiento. Este es el tema que yo quiero compartir a ustedes en esta tarde, el reengendramiento. Cuando se habla de reengendramiento, se refiere a que nosotros, hermanos, debemos ser nuevamente puestos en un vientre para después ser dados a luz como hijos, Y la Biblia nos enseña que los vientres, como decía el amado acá acerca del alfolí, también son ministros que el Señor levanta y los pone en ciertos lugares para que ellos puedan tomar el modelo de una nodriza o de un padre espiritual. Este tema del reengendramiento habla acerca de un padre espiritual y de hijos espirituales. Y este tema también causa un poco de polémica, porque cuando algunos escuchan acerca de llamar padre al ministro o al pastor, como que se ponen un poquito alterados y no logran entenderlo. Pero volviendo tiempos atrás, cuando nosotros pertenecíamos a la religión y veíamos a aquel señor vestir de sotana negra, ¿cuántas se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Cómo le llamaba o cómo se refería a esa persona? Padre, padrecito, hasta venga, le besó la mano. Pero no teníamos ningún inconveniente en llamar padre a aquella figura de la sotana negra. Y resulta que ahora, cuando venimos al evangelio, cuando nacemos de nuevo y el Señor quiere reengendrarnos y hacernos de nuevo sus hijos, utiliza vientres, utiliza figuras de padres espirituales o figura de una nodriza para guiarnos y hacernos crecer en el conocimiento de la palabra. Entonces ahora no lo podemos entender y algunos lo rechazan la enseñanza de la paternidad y no la logran entender, y haciendo esto, hermanos, pierden una tremenda bendición que ya lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros podamos, hermanos, abrir nuestro corazón y ver que el Señor quiere que nosotros podamos ser reengendrados por medio de un vientre llamado ministro, pastor o alguien que dirige una congregación.
Y ahora le muestro esto. El apóstol Pablo era una especie de nodriza o una especie de vientre por quienes rogaba, hermanos, al Señor por aquellos hijos, viendo que se habían desviado de las enseñanzas, viendo que vino alguien y los engañó y los desvió de las enseñanzas que el apóstol Pablo les había enseñado. Como padre, él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mire, si analizamos esto humanamente, ningún hombre puede concebir. ¿Quiénes son los únicos que pueden concebir? Solo las mujeres pueden concebir. Entonces, humanamente esto es casi ilógico, casi irracional. Pero entonces debemos trasladarnos a un plano espiritual. Hay padres espirituales que el Señor levanta y quiere que usted pueda reconocer a un padre para poder ser reengendrado y empezar así a caminar como un hijo de Dios, como un hijo de Dios. Pero es necesario reconocer una paternidad. Es necesario. El Señor nos enseña en la palabra del Señor que Dios utilizó a Moisés como una especie de nodriza. Según en el libro de Números capítulo 11, verso 11 al 12, usted puede ver allí que Moisés le dice al Señor: ¿acaso yo engendré a estos? ¿Acaso yo los he dado a luz para que tú los pongas a mi responsabilidad? Pero lo que resalta aquí es que de alguna manera el Señor los puso a ellos como hijos, a Moisés, y a Moisés como una nodriza, para que pueda guiar al pueblo, Y asimismo el apóstol Pablo quiere que nosotros podamos ver, hermanos, que él también podía padecer, podía sentir el dolor de ver a sus hijos siendo engañados de una manera fatal. Por lo tanto, el reengendramiento debe darse en cada uno de los hijos y poder reconocer a un padre espiritual. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted lo recibe? Aleluya, qué lindo. Muy bien, sigamos entonces. Creo que me estoy dando a entender. Sin embargo, el enemigo también tiene sus ministros que sufren dolores de parto para dar a luz hijos. Escuche esto: hijos de las tinieblas. Terrible, ¿eh? Hay ministros que el enemigo levanta también, hermanos, para reclutar hijos. Pero lo que me impresiona a mí esto es que el Señor lo reconoce. Y en el libro de Mateo capítulo 23 verso 15, está la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, fariseos, de la ley religiosa, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. Y escuchen lo que dice el Señor: y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Qué terrible es esto. Qué terrible es esto, hermanos. Cómo el Señor descubre a los ministros de parte del enemigo que andan, hermanos, de casa en casa haciendo adeptos, haciendo discípulos, pero no para que puedan ser hijos de Dios, sino hijos del infierno. Eso está grueso.
Eso está terrible, eso da miedo. Mire pues, con esto el Señor nos deja ver, o nosotros aceptamos y reconocemos a una paternidad que el Señor pone en una casa, o corremos el riesgo de que podamos ser engendrados como hijos, pero hijos del maligno por medio de maestros que son enviados de parte del enemigo. Por lo tanto, es importante que usted y yo, hermanos, podamos abrir nuestros oídos y ver lo que el Señor nos quiere decir. Hay seguidores, hay maestros que andan de casa en casa. ¿Conoce usted algunos de ellos? Tratando de hacer hijos, pero no hijos de Dios, sino hijos para el maligno. Y lo terrible que el Señor dice, ustedes los hacen a ellos 2 veces hijos del infierno. O sea que en algún momento ellos no pueden heredar el reino, sino que van a una condenación. Muy bien. Veamos algunos ejemplos para ir ampliando más este concepto. Ejemplos del lado negativo. Caín era hijo de Adán, pero este fue reengendrado por el diablo. Primera de Juan capítulo 3 verso 12 está la versión BLS. Miren lo que dice el apóstol Juan. No debemos ser como Caín. Y aquí ya vamos a ir viendo y discerniendo algunos que pueden estar en esa posición. No debemos ser como Caín, que era un hijo del diablo. Hijo del diablo. Y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Bueno, pues porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Pero cuando vemos esta palabra diablo, según la traducción de la palabra griega, se dice poneros. Poneros quiere decir diablo, perverso, envidia, maligno, malo, malvado. En otras palabras, Caín llegó a ser hijo del mal, del maligno, llegó a ser hijo del perverso. Entonces aquí ya vamos viendo que aquel que apuñala a su hermano, que aquel que hace daño a su hermano, está en el peligro de ser reengendrado por el maligno, de ser reengendrado por el diablo. Nosotros nos amamos porque somos hermanos. Ve al que tiene a su lado y demuéstrele: yo lo amo. Hasta le da un beso. Yo no le dije que le diera un beso, pero ya se vale, pues se vale. Yo te amo. Eres mi hermano. Somos familia. Miren, hermanos, si nosotros no nos soportamos aquí mismo, imagínense allá arriba. Señor, a mí dame una herencia, pero bien lejos de esta. A mí me das mi herencia, pero bien lejos de este, porque solo de verlo me choca. Cuidado, porque Caín, hermano, se dejó engendrar por el maligno y mató a su propio hermano. Por lo tanto, aquel que hace daño a su hermano corre el riesgo de ser reengendrado por el maligno. Pero si en nosotros, hermanos, prevalece el amor el uno hacia el otro, entonces ciertamente amamos a aquel que no lo vemos. Porque ¿cómo dices amar al que no ves si no amas al que puedes ver? Grueso, ¿verdad? Solo Caín pudo hacer semejante cosa. Hermano, siendo su propio hermano, lo mató. Por lo tanto, hoy nosotros vamos a permitirle al Señor ser reengendrados de la manera correcta. Dice amén.
Amén, amén. Ahora veamos otro ejemplo. Los hijos de Elí. Un ejemplo negativo de los hijos del maligno, los que son engendrados o reengendrados por el mal, los hijos de Elí, quienes también dice la Biblia en primer libro de Samuel capítulo 2 verso 12, está la versión del oso. Dice la Biblia: mas los hijos de Elí eran hijos de Belial. Hermano, eran hijos de Belial. Y cuando investigamos la palabra Belial, es una palabra hebrea que se dice Belial, según el numeral 1100. La interpretación de esta palabra quiere decir impío, malo, malvado, perverso, igual que diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero los hijos de Elí, escuche esto por el amor de Dios, los hijos de Elí tuvieron un padre que los engendró, pero vino otro a reengendrar en ellos la maldad, el menosprecio, porque los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas que eran dedicadas para el Señor. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Todo aquel que menosprecia las ofrendas del Señor, ya acá en la iglesia, el que menosprecia las ofrendas del Señor está en peligro de ser reengendrado por Belial. El que menosprecia los diezmos, el que menosprecia las ofrendas, y no solamente eso, sino aquel que menosprecia lo santo, lo sagrado, aquel que menosprecia la casa, el templo del Señor, aquel que menosprecia lo que el Señor ha otorgado a la casa, está en el peligro de ser reengendrado por Belial. ¿Cuántos aman este lugar? Aleluya. Entonces yo entiendo que como usted ama este lugar, no pega chicles debajo de las sillas. Yo entiendo que como usted ama este lugar, cuida las cosas que el Señor le ha dado. Yo entiendo que como usted ama este lugar, no deja basura debajo de los asientos o en el compartimiento que hay detrás de los respaldares, no deja basura. A partir de ahora, ya no lo vuelvo a hacer, diga. Pero los hijos de Elí dejaron de ser hijos de Elí y el Señor los consideró hijos de Belial. Hermanos, ¿cuándo se dio esta transición? ¿Cuándo se dio esta transición? Miren, estos jóvenes, Finnes y Ofni, llegaron a tal punto de menospreciar lo sagrado para Dios. ¿Sabe qué fue lo que le costó a ellos? El menosprecio de lo santo, de lo sagrado, de las ofrendas, de todo lo que era para el Señor. Les costó la vida. El Señor los tuvo que matar. Se oye fuerte esto, pero así fue. El Señor los eliminó. Entonces es importante que nosotros, si queremos ser reengendrados como hijos de Dios por medio de un vientre que el Señor utiliza, empecemos a respetar las ofrendas, lo sagrado y todo lo que el Señor nos da en el nombre de Jesús, para ser verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Dice amén. Amén. Dele palmas al Señor entonces. Y despiértese. La Biblia nos muestra que el ser humano es un ser tripartito, es decir, está formado por espíritu, alma y cuerpo, según 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta el día del Señor, hasta la venida del Señor. Aleluya. Ahí hay algo impresionante. Ahí hay algo impresionante. Entonces, nosotros hemos sido creados de tres esencias impresionantes. Primero, espíritu, porque en la eternidad nosotros éramos espíritus. Ahora voltea a ver al hermano otra vez. Ese que usted está viendo ahorita es un anciano de días. Anciano de días. Algunos hijos de Dios recurren a otros especialistas para no verse un poquito arrugados, porque se preocupan por la apariencia física, pero no saben que son ancianos de días. Tienen una eternidad. El espíritu, nuestro espíritu, el espíritu del hombre, por toda la eternidad, desde antes de todas las cosas ya existíamos. Entonces, como dice mi papá, mi apóstol, el orden de los factores sí altera el producto. Nosotros primero éramos espíritus, después nos dieron un alma y fuimos engendrados en el vientre de mamá y nos dieron un cuerpo. Y aquí estamos. ¡Tarán! Qué lindo esa preciosura que usted puede ver. Me refiero a usted cuando se ve al espejo. Y se ve y hasta se tira besos, ¿sí o no? Ah, qué lindo, qué lindo. No, come on. Tiene que hacerlo, pues, porque entonces ¿quién le va a tirar besos? La Biblia dice que el Señor todo lo hizo hermoso. Y cuando dice todo es todo, entonces yo entiendo que somos nosotros también hermosos. A ver, vamos, hagamos este ejercicio. Tírese un besito. ¿Cómo me quiero? ¿Cómo me quiero? Entonces, de esta manera, al igual que tenemos un padre biológico, que es el padre que nos engendró en el vientre de mamá, también tenemos un padre de nuestro espíritu. Entonces, ahora el Señor ha delegado ministros. Escuche esto. Ahora el Señor ha delegado ministros para que sean nuestros padres, para que sea padre del alma de cada uno de sus hijos. Mire la confianza que el Señor tiene con los ministros, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado con eso. Porque también dice la Biblia que nosotros somos como quienes hemos de dar cuentas delante del Señor por cada uno de ustedes. Dice amén. Pero también dice la Biblia, pórtate bien y no seas una carga para tu papá. Imagínate tu papá sirviéndole al Señor, hermano, con esa cara de desanimado, porque ya no aguanta, ya no soporta más, ya no sabe qué hacer con un hijo que se porta mal. Entonces los ministros de Dios realizan una función de paternidad. Veamos algunos ejemplos. El apóstol Pablo nos enseña una vez más en el libro de Tito, capítulo 1, verso 4, Biblia al día. A Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Pero ahora el apóstol Pablo nos deja ver que él ha podido, hermanos, dar a luz un verdadero hijo. A ver, un verdadero hijo se da a conocer. Mire pues, un verdadero hijo da testimonio que realmente es un hijo espiritual. Y el padre puede decir, ese es un verdadero hijo. ¿Y por qué lo dice? Porque aunque le dice cosas, lo regaña, lo corrige, a veces lo disciplina,
A veces tiene que jalarle las orejitas. A veces le dice: mi hijo, ya no vas a tocar, ahora te sientas. A veces le dice: mi hija, ¿por qué hiciste eso? Ya no puedes danzar. O sea, con el privilegio. Y entonces el hijo o la hija que en el momento es corregido debe demostrar que realmente es hijo o hija. Y la única manera que lo demuestra es aguantando el momento de la prueba, que es la disciplina. ¿Cómo? No se va de la iglesia. No se va de la iglesia cuando papá, su padre espiritual de su alma, lo pone en disciplina. No se va de la iglesia. De esa manera, el padre espiritual puede dar fe y decir: ese es un verdadero hijo. Porque cuando lo corrijo, prefiere quedarse callado. Cuando sabe que cometió un error y se le corrige, reconoce su error. Un verdadero hijo. Un verdadero hijo. Y Tito llegó a ser un verdadero hijo del apóstol Pablo. Y lo escribe. El Señor permite que Pablo escriba esas palabras y fuera tomado en cuenta dentro del canon bíblico. Entonces, por algo está allí. Necesitamos llegar a ser verdaderos hijos. Verdaderos hijos. Verdaderos hijos. Hay momentos en los cuales, hermanos, suceden cosas dentro de la iglesia. Algunos se molestan porque el pastor no los saluda. Otros se molestan porque el pastor no los atiende. Otros se molestan por X motivos. Uno tiene que entender que hay situaciones en las que el ministro quizás está distraído en algo o quizás no se dio cuenta o no sé. Pero como hijos, a ver, escúcheme acá, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes como hijos en sus casas, viviendo con sus padres, en algún momento fueron ignorados por sus padres? Un montón, ¿verdad? Casi todos, yo también. La pregunta es esta: ¿se fue de la casa? ¿Ah? Algunos sí, ¿verdad? Algunos sí va, para llamar la atención me voy. Ya me cansé, me voy. Nunca me hablan, nunca me escuchan, nunca me miran, nunca. Me voy y se van. Pero otros no. No se van. Entonces, si lo ponemos en el plano espiritual, debiéramos tomar la misma actitud y perseverar. Va a llegar un momento en que papá se va a tomar un tiempo y platicar con uno, ¿sí? Pero es importante nosotros, hermanos, perseverar y poder ser realmente los verdaderos hijos que el Señor quiere que seamos. Muy bien, ahora sigamos. Mire esto acá. Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Escuche esto. Permitirles que lo hagan con alegría. Esto era lo que le estaba diciendo anteriormente. No quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hermanos, miren pues, permitamos que los pastores hagan su trabajo con alegría. Con alegría, hermanos. Ya dejemos de estar
allá decíamos de estar planchando, pues. Ya dejemos de estar haciendo cosas indebidas. Porque hay hijos que realmente, hermanos, los pastores se presentan delante del Señor siempre para rogar por él o por ella. Porque sale de una y se mete a otra. Sale de esa otra y se vuelve a meter a otra. Y el pastor está clamando al Señor por esa alma, para que que se corrija, que enderezca sus pasos y empiece a caminar correctamente. Pero a veces hay hijos que son carga, en el sentido de que uno no puede tener paz porque ¿qué estará haciendo? Que no le vaya mal. Señor, guarda, cuida, protégele. Y eso es lo que muchos pastores hacen. Ahora nosotros, el Señor nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. A veces estas cosas como que no es de nuestro agrado, ¿cierto? Yo lo reconozco porque, hermanos, es que hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a que no podamos sujetarnos. No es fácil, no es fácil sujetarse. No es fácil sujetarse. Yo le preguntaría a los esposos: esposo, ¿su esposa se le sujeta? La Biblia dice: esposas, sujetaos a vuestros maridos. ¿O es ella la que manda? ¿O es ella la que le... Muévete pues. Vamos, levántate. Por eso le digo, no es fácil sujetarse. Y a nosotros los hombres tampoco es fácil sujetarse a otro hombre. Y más si es mayor de edad que uno. ¿Y qué me puede mandar un mocoso a la par mía? ¿Qué me puede decir? ¿Qué clase de consejo me puede dar si yo tengo más experiencia en años que él? Eso era lo que le decían a Timoteo y a Tito también, porque eran jóvenes pastores que dirigían una congregación. Entonces, nuestro ser está impulsado a la rebelión. Por eso el Señor tiene que escribirnos y decir: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No es fácil, no es fácil sujetarse a un padre. No es fácil sujetarse a su pastor. No lo es fácil, nosotros lo entendemos, hermanos, porque también nosotros pasamos por ahí. Fuimos ovejas, estábamos sentados también en las sillas. No es fácil, pero debemos de alguna manera, hermanos, tratar de doblegarnos. Yo le decía a los hermanos allá: primero nosotros necesitamos ofrendarnos a Dios. Primero necesitamos ofrendarnos a Dios para que lo demás que el Señor pide ya no nos duela. Todo es más fácil, hermanos. Todo es más fácil. Pero uno que no ha muerto y tiene que diezmar, le cuesta. Empieza a llorar, empieza a quejarse, empieza a cuestionar. Vaya, lo doy pues porque tanto que exigen. No ha muerto. Necesita ofrendarse primero para después poder dar lo demás. Ahora el Señor nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No es fácil. El Señor quiere que nosotros lo hagamos. Ahora sigamos, mire pues. Mire esto. El proceso de reengendrar es necesario en la iglesia del Señor Jesucristo, ya que existen cristianos que fueron formados de forma incorrecta
por determinados ministros del evangelio. Veamos algunos ejemplos. Permítame acá. Qué difícil es trabajar con personas que vienen de otras congregaciones. Qué difícil es. No sucede con todos, pero sí con algunos. Es bien difícil, bien difícil. Y se lo digo por experiencia. Porque cuando uno viene ya de otra congregación o de otra denominación, hermanos, y empieza a escuchar otras cosas acá, viene a ser como un choque, ¿verdad? Bum, bum, y bum. Y llega un momento en que uno empieza a cuestionar. Llega un momento en que hasta empieza a murmurar. Dice, eso no es así, eso no es así, eso no es así, eso no es así. Y empezamos a cuestionar y empezamos a murmurar. Mire, hay algo que yo tuve que hacer. Hay algo que yo tuve que hacer y lo pude entender así. Yo necesitaba, hermano, yo necesitaba sacar lo que aprendí para poder reaprender otra vez. Y fue la única manera en la que se me hizo fácil. Todas las cosas que había aprendido, algunas de ellas que no estaban correctas, y tuve que desaprenderlas, sacarlas de mí primero, para entonces poder poner nueva información. Y lo que el Señor me iba dando la forma para poder, hermanos, acoplarme a este mover. De esa manera pude hacerlo. Pero cuando venimos de otras congregaciones es difícil. Y nosotros también lo entendemos. Es difícil, pero tampoco imposible. Dice amén. Tampoco imposible. Para el Señor todo es posible. Si nosotros disponemos, hermanos, de nuestro corazón, poder reaprender y poner en práctica lo que el Señor nos dice. Ahora, mire esto acá. Veamos algunos ejemplos. Y aquí es donde yo quiero enfocarme para hablarles acerca de esto. Bartolomé. En el libro de Mateo capítulo 10, verso 3, usted encuentra a Bartolomé, que se menciona en el 6º lugar. El número 6 es número de hombre. Entonces podemos tomar a Bartolomé como una figura de hombre, como el Señor puede reengendrar en él un hijo espiritual. Y llegó a ser uno de los apóstoles que el Señor llamó. Pero este hombre, cuando lo ministramos, hermanos, nos enseña muchas cosas importantes que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento. Dice acá las veces que la Biblia relata el llamamiento de los discípulos del Señor Jesús, Bartolomé aparece en el 6º lugar. Esto nos habla de hijos espirituales que realizan el trabajo en la obra de Dios con excelencia, aspirando a desempeñar un llamado ministerial. Escúcheme acá. Hay hijos espirituales en este lugar que van a ser levantados como ministros, con ministerio. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero esos que van a ser llamados, tienen ciertas cualidades o características. Todo lo que hacen, lo hacen con excelencia. Lo hacen con excelencia. No hacen las cosas a medias. Lo que ellos hacen, hermanos, es con profesionalismo, con dedicación, con esmero. Los hijos espirituales que tienen ministerio o llamado ministerial son aquellos que se distinguen. Mire, cuando el Señor me llamó al evangelio, a los 3 meses de haberme yo convertido al Señor, me le pegué a uno de los hermanos fuertes de la iglesia. Porque nunca tuve acceso al pastor, pero tuve acceso a un evangelista dentro de la iglesia. Y el hermano me empezó a discipular. Al cabo de 3 meses, él nos dice con otro hermano que estábamos ahí recibiendo esas clases: ya ustedes están listos para ir a predicar a las calles. Yo dije, ¿qué? Sí,
vamos a salir a predicar a las calles. Y hermanos, en 3 meses nosotros tuvimos que salir a las calles a predicar. Y el hermano nos dice, vamos al mercado, y ahí empezamos a predicar. Y yo le pregunté, ¿y qué voy a decir? Usted abra la boca. El Señor le va a poner palabra. Miren, hermanos, yo le cuento a los hermanos cada vez que le digo esto. Yo recuerdo que llegamos a un mercado y yo con mi Biblia empecé a dar vuelta y vuelta y vuelta. Yo escuchaba que por allá uno de los hermanos ya empezó a gritar y Dios mío, y por allá el otro hermano, y yo dando vuelta y vuelta. ¿Y cómo empiezo? Pero yo dije, Señor, aquí voy. Y empecé, hermanos. No sé qué fue lo que dije, ni me acuerdo lo que dije en ese momento, pero de que grité y me gustó. Y empezamos a predicar cada 8 días. Y hermanos, a tal punto que me empecé a enamorar de esto. Y el hermano, una de las cosas que nos enseñó es que nosotros teníamos que hacer las cosas con excelencia. Con excelencia, hermanos. Mire, y en el transcurrir de los años, yo era como un chicle detrás del pastor. Siempre andaba detrás del pastor. Siempre andaba detrás del pastor. A donde quiera que iba el pastor, ahí estaba yo. Si era práctica de la alabanza, yo no tocaba instrumentos, nada, ni hasta ahora lo toco, ni canto. Pero en la práctica de la alabanza yo estaba ahí. A veces la hermana hasta se molestaba. ¿Y él qué hace aquí? Pero ¿qué hace aquí si ni toca, ni pita, ni deja? ¿Qué hace aquí? Y después yo decía, ay, tienen razón, ¿qué hacía yo ahí? Metido. En otro pueblo dicen otra palabra, ¿verdad? Y yo estaba allí, yo estaba allá, yo estaba aquí, y en todo. Yo abrí, ya después me confiaron la llave del templo. Yo abría, conectaba todos los aparatos. Y a veces me pasaba por ahí y empezaba, sí, dice el Señor. Y me corría otra vez, y yo haciendo mis locuras y dejaba todo listo, Señor, para cuando vengan tus hijos, para cuando vengan los hermanos de la alabanza, ya lo tengan todo listo. Era el primero en llegar, era el último en irme. Hermanos, eso era impresionante. Y era un amor, era algo tan impresionante que me impulsaba a hacerlo. Y donde quiera que se necesitaba algo, ahí estaba el hermano Juan. Ahí estaba el hermano Juan. Hasta para dar siembras, porque allá se hablaba de siembras. Necesitamos sembradores que puedan sembrar $1,000. Yo era el primero que corría. Aquí están. A veces en mi ignorancia, porque ahora ya entendemos que eso no podemos o no debemos hacerlo. Pero a veces en mi ignorancia le cuento a los hermanos que en una ocasión un predicador empezó a dar unas semillas de mostaza tan pequeñitas que el hombre dijo, tengo semillas de mostaza, por una ofrenda de $1,000 yo se las voy a dar. Esta semilla representa la prosperidad para tu cartera. Y yo, aleluya, yo quiero eso. Y cuando dijo, ¿quiénes se atreven? Dije, yo. Y el primero, $1,000. Por una semillita me dieron mi amuleto. Por $1,000 me dieron mi amuleto. Y me dice, mételo en tu cartera y ahí tenlo. Vas a ver cómo tu cartera empieza a prosperar. Mentira, hermano. Ni supe cuándo perdí mi semilla. No me di cuenta cuando perdí mi amuleto. Porque venden amuletos en las iglesias por una siembra. Pero en mi ignorancia, hermanos, yo quería hacerlo.
Yo quería estar ahí primero. Yo creo que algunos de mis hermanos que estaban conmigo en esa temporada, creo que les caía mal. Sí, porque el metido siempre cae mal. Pero no para el pastor, ¿verdad, papá? No, no para el pastor. Hermano, yo me metía hasta la casa del pastor. En todo estaba yo. En todo. A tal punto que en mi trabajo, los muchachos compañeros me empezaron a llamar por un sobrenombre. Bonito sobrenombre. Me empezaron a decir: pastor, pásame el martillo. Pastor, pásame el metro. Pastor, pásame unos clavos. Pastor, 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 pastor. Todos los días, pastor, 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 pastor. El Señor utilizando los burros para profetizar. Así que no se moleste cuando alguien le diga pastor, pastora, pastor. Están utilizando a ese burro para profetizar de parte de Dios. Y llega un momento en que el Señor nos llama al ministerio. Aleluya. Y aquí estamos. Vamos para 6 años pastoreando en una iglesia allá en la ciudad de Plainfield, New Jersey. Por la misericordia del Señor. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Así que todo aquel que quiera, todo aquel que tenga este llamado ministerial, tiene que dar esas cualidades. Hacerlo todo con excelencia. Mire, no tengo que abundar en esto porque yo a ustedes los conozco un poquito. A ustedes los conozco un poquito. Siempre los miro. A veces cuando tengo tiempo los veo. Veo a Andrew ahí cuando está cantando con su guitarra. Qué lindo. Antes no tocaba. ¿O sí? No, antes no. ¿Sabe cómo lo hizo? El Señor lo hizo. De plano era otro metido. Se propuso hacer las cosas bien y el Señor le da la oportunidad. Yo considero con todo mi corazón que tú tienes algo muy lindo de parte de Dios. Y te lo digo, papito, te lo digo. En el momento preciso el Señor va a hacer algo impresionante con tu vida. Nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo allá en casa, en una actividad de jóvenes, y allá llegó Andrew. Qué bonito, muy lindo. Veamos algunas características de este hombre llamado Bartolomé, porque este nombre tiene algo impresionante que enseñarnos. El nombre de Bartolomé, según el griego, es Barsolomeos. Todos sabemos que él era un apóstol. Pero según la BDB Definition, según el nombre caldeo, Bartolomé es traducido como hijo de Talmai. Y Talmai traducido es una palabra de surco o surcada. Y ahí empieza algo muy lindo. Entonces podemos ver que Bartolomé llegó a ser un hijo del surco. Y vea esta imagen. Ay. Hijo del surco. El surco es trabajado por bueyes, quienes están unidos por un yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es necesario para preparar la tierra que recibirá la semilla, que posteriormente fructificará. El surco son aquellos hijos que se dejan preparar por medio de los bueyes. Los bueyes son una figura de los ministros en la Biblia. Figura de los ministros. Qué bonito. Así que usted, si en algún momento dice, mi pastor buey, él no se va a molestar. Porque el Señor nos llama a nosotros
En el sentido figurado, ¿verdad? Porque no tenemos cachos. En el sentido figurado, el Señor nos llama a nosotros como bueyes para arar la tierra, para preparar el surco a Bartolomé, los hijos del surco. Y cómo duele, hermanos, cuando hay que remover la tierra. Yo no sé si aquí hay alguien, me imagino que sí, que sepa acerca de esto, cómo trabajar la tierra. Yo no sé nada de eso, pero he obtenido un poco de información. Ahora mire esto, mire esto. Esto nos enseña que el ministro debe llevar sobre sí el yugo de Jesucristo para realizar la obra del ministerio. Mateo 11:29, verso 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, sembrando la palabra de Dios para que den buen fruto. Buen fruto. Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 al 9. Y de esta forma engendrará hijos espirituales. Ahora, estos hijos espirituales, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos hijos espirituales a la manera de Bartolomé? Pues yo le presento estas tres cualidades o referencias. Y hay algo más adelante también. Dice acá, 1 Corintios capítulo 9, verso 9 dice: pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Es una pregunta con signos de interrogación. El Señor, por medio de Pablo, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, está preguntándole al pueblo: ¿acaso el Señor se preocupa por los bueyes cuando dice esta palabra? Y la respuesta la da él mismo. Dice acá verso 10: ¿o lo dice especialmente por nosotros? Sí, sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Verso 11 dice: si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Dice el apóstol Pablo. Y esto era lo que estaba explicando el pastor Eric a la hora de ministrar las ofrendas. Entonces los bueyes son los ministros que con el yugo sobre sí están preparando la tierra a los Bartolomé, preparando a los hijos del surco. Y estos representan o tienen algunas características. Por ejemplo, dice acá: son hijos que reciben la palabra de Dios, abundan en ella y producen fruto del Espíritu. Según Salmos capítulo 65, verso 10. Ya casi termino. Dice acá: riega sus surcos abundantemente, allana sus camellones, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Verso 11 dice: tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. El Señor es el que se encarga de regar la tierra con la lluvia temprana, tardía, que es la enseñanza. Llega un momento, hermanos, en que nosotros, cuando somos preparados por los bueyes, llega el momento en que tenemos que dar frutos. Debemos dar frutos. Nosotros necesitamos dar frutos. Y los frutos son evidentes, son visibles. De pronto usted se da cuenta que ya no habla como hablaba antes. Hasta el modo de hablar le cambió el Señor. Ya no se expresa con palabras obscenas. Ya no, hermanos, levanta la mano contra su prójimo. La hermana ya no levanta la mano contra su esposo, ni le dice cosas, ni le tira los platos. Y los hermanos también la respetan, la tratan bien. Es que todo es recíproco, ¿no? En el matrimonio debe ser recíproco. Yo siempre le digo a los hermanos: ¿cuándo fue la última vez que usted le compró flores a su esposa?
Así mismo se oye. Y son las hermanas las que contestan. Él no. Él no. ¿Cuándo la llevó a comer? Afuera. No al patio ni al porche. Me refiero a salir a un lugar. ¿Cuándo le mostró un detalle a su esposa? Qué silencio. Con ese silencio me dice mucho. Muy bien. Es importante, hermanos, dar frutos. Porque los frutos son evidentes y se tienen que ver. Se deben ver. A algunos de nosotros hasta nos cambiaron la forma de vestir. Nos cambiaron la forma de vestir. Sin que el pastor esté, hermanos, todo el tiempo allí hablando del vestuario. No. Uno cuando ve a los hermanitos que ya tienen tiempo con su traje, su corbata, su camisita, sus zapatos, y uno se queda viendo ahí, ya uno se siente raro ahí con esos jeans, con esas cosas así. Y de repente, hermanos, cuando siente, ya vino diferente. Y entonces ya se para con más confianza. Y después se adapta. Se adapta y empieza a ser transformado. ¿Por qué? Porque los frutos deben ser evidentes. Ya no anda el muchacho con el pantalón a media asta. Hasta el modo de caminar le cambia. Porque tienen que sostener el pantalón para que no se les siga cayendo, ¿eh? Y tienen que caminar todos abiertos. Hasta eso le cambia el Señor a uno. Los frutos deben ser evidentes. Se tiene que notar. Debe haber una diferencia, hermanos, entre lo pasado y lo presente. Tiene que haber una diferencia. Mire, por eso su papá acá dice amén. Se esmera por traer una palabra. Nosotros siempre estamos pensando, Señor, viera la lucha que a veces tenemos. Padre, ¿qué digo? ¿Qué hablo? Que no sea una palabra humana, Señor, sino que venga maná del cielo para darle a tu pueblo. Y esa palabra debe, hermanos, hacer efecto en nosotros. Porque entonces de lo contrario nos volvemos religiosos. Nos volvemos religiosos o domingueros. Y su salmo preferido es el Salmo 8. Cada 8 días viene. Los hijos espirituales a la manera de Bartolomé son aquellos que dan frutos y son evidentes. Creo que ya me pasé o me faltan 2 minutos. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Inciso C. Son hijos que realizan diligentemente el trabajo de la obra de Dios. Lucas capítulo 10, verso 2. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y eso lo dice el Señor en este tiempo. A su iglesia, a sus hijos, a su amada. La mies es mucha. La mies es mucha. En otras palabras, miren, los campos allá afuera ya están preparados. Los campos allá afuera ya están preparados, pero necesitamos obreros. Necesitamos mano trabajadora. En otras palabras, el Señor está rogando para que sus hijos se levanten y se dispongan a trabajar para el Señor. Vean los campos, ya la mies está preparada. Hay una gran cosecha de almas allá afuera, pero necesitamos obreros.
Necesitamos obreros. A veces el pueblo espera que el pastor salga a predicar, cuando realmente, hermanos, el trabajo es para todos, no solo para el pastor. La responsabilidad debe ser de todos, no solo para cierto grupo, es de todos, de todos. Porque todos tenemos una boca y podemos hablar, podemos dar un mensaje, podemos llevar una palabra. Y el Señor hoy nos llama a la conciencia y nos hace, hermanos, que reflexionemos. La mies es mucha, la cosecha en los campos ya está preparada. Necesitamos, hermanos, empezar a disponernos para trabajar para el Señor. ¿Cómo, hermano? Hermano, invite gente, háblele al mundo, háblele a la gente, predique la palabra de testimonio que usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo, que a la manera de Bartolomé es un hombre y una mujer responsable y que tiene un compromiso delante de Dios. Hay muchas almas allá afuera que necesitan venir al redil, pero necesitamos mano obrera. El Señor necesita obreros para enviarlos a los campos. Necesitamos, hermanos, disponernos. El pueblo del Señor se ha acomodado, ustedes no, pero en general lo digo. El pueblo del Señor se ha acomodado. El hermano le compró sillas a la iglesia allá en Lawrence, y unas sillas bien bonitas, bien acolchonadas, bien cómodas. Cualquiera se duerme ahí. La iglesia se ha acomodado y necesita despertarse, necesita sacudirse, necesita, hermano, levantarse y ponerse en la brecha y empezar a hacer el trabajo de un obrero. Predicar la palabra, predicar la palabra. Es la responsabilidad de todos, no solo de los líderes, no solo de los ancianos, ni de los servidores, ni del pastor. Es de todo el pueblo del Señor. La responsabilidad es de todos, hermanos, de todos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para el Señor. Yo no vine a regañarlo, el que lo regaña está ahí. Yo solo vine a hacerle reflexionar en esta palabra. Como hijos espirituales que reconocemos una paternidad a un hombre espiritual en esta casa, a un padre del alma, a un padre espiritual, debemos, hermanos, empezar a dar esos frutos a la manera de Bartolomé. Empezar a trabajar en la obra del Señor. ¿Cuántos se disponen a hacer eso? ¿Cuántos se comprometen a hacerlo? ¿Cuántos se comprometen de verdad? De verdad, a predicar, a hablar, a dar testimonio, a dar tratados. No sé qué va a hacer. Tal vez tiene algún vecino, compañero de trabajo, no sé. Mire, hermano, sígalo, cáigale encima. Me refiero a que le hable, no le vaya a caer encima. Me refiero a que le hable, háblele, invítelo y sea perseverante. Sea perseverante. Llegará un momento en que el Señor va a tocar esa alma y va a convencerse y dice: vaya pues, ¿cuándo hay culto? Dime, ¿cuándo hay culto? El domingo. Pues yo te acompaño. Una victoria. Es probable que tarde un año, si es posible, o puede ser menos, pero sea persistente. Persevere en eso. A mi esposa la evangelizaron por 2 años. Era tan dura. Por 2 años. Un muchacho llegaba a su oficina: vamos a la iglesia, te invito a la iglesia. Y casi era siempre.
casi siempre, vamos a la iglesia. No, estoy ocupada, y aquí, y allá, y allá. Pasaron 2 años. 2 años aproximadamente. Y ella misma le llama al hermano y le dice: oye, ¿cuándo hay servicio en la iglesia? Hoy, domingo. ¿A qué hora? A tal hora. Pues ahí llego. Y llegó. El primer día que llegó, ahí la agarró el Señor. Nunca más la dejó salir. Nunca más la dejó salir después de 2 años. Pero sea perseverante, invite, hable, testifique, predique la palabra del Señor. Lo que usted está adquiriendo en este lugar, predíquele a la gente afuera, porque el Señor dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Imagínense todo este gran cuerpo aquí presente, hermanos. Invadir las calles de ahí, de allá afuera. Qué lindo sería. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y termino con esto. El libro de los Salmos, capítulo 68, verso 4. No sé si hay alguien que me haga favor de acompañarme aquí con el piano. Salmos capítulo 68, verso 4 dice la palabra del Señor, y termino con esto. Cantad a Dios, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. J-A-H es su nombre. Alegraos delante de él. Verso 5. Padre de huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Pero aquí hay algo que resalta: nuestro Padre es el Padre de los huérfanos y es el defensor de las viudas. Él defiende a las viudas, pero también llama a los huérfanos para que vengan a arroparse, hermanos, por medio de la paternidad que viene de parte de Dios. Yo no sé si aquí hay alguien en medio nuestro que sea huérfano de padres o que le falte su padre. Es más, que nunca haya conocido a uno de sus padres o a sus padres y fue huérfano, fue abandonado. Hoy yo quiero decirle de parte de Dios que ese espíritu de orfandad puede, hermanos, irse bien lejos de su vida, bien lejos, porque viene de parte de Dios el espíritu de la paternidad sobre su vida. Y hay algo que viene sobre la vida de los huérfanos y lo arropa de parte de Dios. Y nunca más volverá a sentirse solo, abandonado, menospreciado, porque el Señor viene a cubrirlo con las ropas de la paternidad. El Señor quiere que nosotros podamos reconocerlo como nuestro Padre. Vamos a ponernos en pie. No sé si aquí hay alguien en medio nuestro que posiblemente ha perdido a sus padres y que llega un momento en que se siente solo. Yo quiero invitarle a que venga aquí al frente, porque el Señor
va a ministrarle en su ser, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, ese espíritu de